¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Brian Ezequiel Rearte, desde acá, de Córdoba Capital. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad tengo el privilegio de presentarles a una gran persona y de paso quiero decir que es un gran profesional. Con ustedes, Alfredo Blato. Bienvenido. ¿Cómo estás, Alfredo? Un placer, Brian. ¿Cómo estás tú? ¡Qué gusto! Bien, bien, disfrutando de esta noche. Estoy muy contento, no sé si se me notará en el rostro. Es un placer poder conversar con usted. Igualmente. Quiero hacerle varias preguntas con respecto a su profesión, cuándo fue la primera vez que estuvo en la radio. Obviamente que también le voy a preguntar cómo fue el curso sobre toda esta trayectoria hasta el día de hoy. Bueno, va a ser un gusto recordar cosas que son como muy caras para nuestras vidas, porque en definitiva hay un punto, un momento en que nos paramos y empezamos a preguntarnos si somos capaces de decir aquello que dijo alguna vez el gran poeta chileno Pablo Neruda, que tituló un libro diciendo nada menos: confieso que he vivido. Tú sabes que yo me pregunto eso últimamente bastante seguido, ¿no? Y hasta ahora creo que lo puedo poner en afirmativo y eso ya es un gran paso, porque no todos creo podemos decir eso. ¿Cómo le está pasando esta cuarentena, Alfredo? En general con mucho trabajo, algo que honestamente no estaba en los planes de nadie, me parece. Yo todavía hoy escucho gente que me dice que están aburridos, que no saben qué hacer de tanto encierro. Y para nosotros, digo, quienes nos dedicamos a la docencia, ha sido un periodo de absoluto trabajo, donde hemos tenido que multiplicar esfuerzos, horas, adaptar todos los programas. Estoy hablando, bueno, concretamente de las clases que doy de manera regular, por ejemplo, en el Colegio Universitario de Periodismo, que hemos tenido que hacer toda una revisión y una adaptación. Pero por otro lado, como vos sabés, yo vengo desarrollando un proyecto desde hace ya algún tiempo, previo a la pandemia y todo esto, que tiene que ver justamente con las clases online. Y entonces, bueno, digamos, esto ha sido, me parece, pese a lo dramático de la situación, donde estamos en una situación de peligro, donde hay gente que se muere, donde estamos viviendo todos en una situación que no queremos, me parece que en algún punto ha sido propicio porque nos ha obligado a todos a hacer parte de nuestras vidas todo lo que tenga que ver con lo virtual. De modo que desde este punto, digamos, me parece que ha sido positivo para los cursos online. Con respecto al tema de la oratoria, lo que es la comunicación eficaz, ¿podría comentar Ah, ok, de qué se trata? sí. Sí, tú sabes que, bueno, nosotros tenemos en nuestra modesta plataforma, tenemos varios cursos y obviamente como el más importante de todos, porque tiene que ver con el inicio, con lo que nosotros hacemos. Después hay cursos de otra gente también, pero tiene que ver justamente con esto que vengo desarrollando junto con el trabajo de locución, de la radio, que también lo he dado mucho, el tema de la comunicación oral. ¿Por qué comunicación oral y no oratoria? Me dicen algunos. ¿Cómo lo complica? Mira. Y en realidad tiene que ver con que me parece que si hablamos únicamente de oratoria, de lo que nos legaron los griegos, de la posibilidad de poder hablar bien y de manera eficaz frente a un público, creo que estamos reduciendo de algún modo las posibilidades que nos brinda este curso. Y yo hablo, tengo que estar cuidándome, porque tú sabes que todos los días estamos haciendo ahora cursos a distancia con mucha gente de distintos países. No me quiero ir del tema, pero sí quería excusarme porque por ahí es hasta chocante que esté yo utilizando términos neutros, ¿viste? Del neutro, digo, y esto es porque es increíble cómo uno se habitúa. Yo trabajo todo el tiempo
venezolanos, colombianos, costarricenses, chilenos. Entonces, es como necesario tratar de hacer un lenguaje más o menos entendible para todos. Y entonces por ahí me sale, mira, tú sabes, y yo mismo después que lo digo, ¿cómo voy a estar diciendo esto con un amigo que me habla desde Córdoba, desde mi ciudad? Es como muy loco, ¿no? Pero se van pegando también esas cuestiones. Bueno, y te decía, yo trato en este curso de poner en acto un montón de cosas que se han acumulado con más de 20 años de trabajo. De modo que hablo de comunicación oral y no de oratoria, porque incluyo lo que hemos llamado pretenciosamente el método Blato, que no es ni más ni menos que un montón de experiencias acumuladas. Es decir, por un lado, de hecho, trabajo con oratoria, pero también trabajo con comunicación oral, agrego todo lo que tenga que ver con las charlas, con las técnicas propias de las charlas TED, que son tan populares, tan conocidas, tan visitadas, y que tienen una técnica bastante rigurosa y especial, ¿no? Cada uno que habla ahí tiene por lo menos 3 meses de trabajo previo con coaching que están como puestos sobre ellos para que salgan de una manera. También agrego algunos elementos que están muy de moda ahora, que son muy nuevos, pero no los tomo porque estén de moda, sino porque realmente me han resultado muy satisfactorios y porque agregan otros elementos. Por ejemplo, el storytelling, que también voy metiendo cositas ahí. Bueno, entonces es como una gran mezcla. Yo diría que por encima de todo hay algo que voy poniendo o que he ido poniendo a lo largo del tiempo en lo que creo profundamente y que es la programación neurolingüística. Tú sabes que nos ha ayudado enormemente a solucionar el problema de muchísima gente que se acerca a nosotros buscando una solución para un tema que a lo mejor han arrastrado toda la vida. Y ahora, en unas semanas, se encuentran con que lo pueden manejar. Y esto es gracias, entre otras cosas que hacemos, a la programación neurolingüística. Digo, gente que dice, yo no puedo abrir la boca cuando tengo gente adelante. A mí se me nubla todo, no puedo hacerlo. Y tú sabes que hay una cosa muy loca, ¿no? Que nos pasa, que ¿viste? Hace un rato cuando estábamos preparando toda la parte técnica, yo le preguntaba a alguien que está aquí a mi lado, y es alguien del equipo que por esas cosas de la pandemia terminó viviendo aquí en casa y resultó maravilloso porque ahora a esto lo hacemos juntos, es un equipo de trabajo. Estoy hablando de Mary Reyes, que es una venezolana que ahora vive en Córdoba, en mi casa, y bueno, y que nos ayuda mucho a desarrollar todo esto con su larga experiencia en Cancillería de Caracas, ¿no? De modo que, bueno, también es parte de lo que hacemos juntos. Y hay otra gente involucrada. Estoy trabajando con un community manager de Caracas, Venezuela. Él hace su trabajo desde allá. Y tengo alguien que hace toda la parte que podríamos encuadrar como de operación técnica en nuestro lenguaje de radio, que es un locutor, un ex alumno, ahora un amigo muy querido, que se llama Ramiro Montenegro, y bueno, y es quien hace posible que tengamos una cosa muy prolija, muy profesional, que nos cuide mucho, que vaya poniendo cada power, cada fotografía, que cuide el sonido, que, en fin, que haya galería cuando tiene que haber, que por ahí, en los términos estos técnicos, que haya un spotlight, es decir, que nos pueda dejar a nosotros ahí en un primer plano. Bueno, todo ese trabajo. Así que bueno, esto es un poco lo que venimos desarrollando. Y yo te contaba, Brian, que al mismo tiempo estamos ofreciendo, bueno, un trabajo, un curso que es para las empresas, que parte de eso es una de mis hijas, Lorena, que es justamente también una coaching profesional muy experimentada en ¿El esto. curso es dirigido para todas las personas o para un sector en especial? No, mira, el de comunicación oral
muy, muy amplio y de hecho la gente que recibimos es como increíblemente, es un público absolutamente heterogéneo, ¿no? Tenemos, qué sé yo, profesionales, suponte, hay uno que terminó la semana pasada, había una médica colombiana, había gente de marketing de Venezuela, había una médica, también una laboratorista chilena, una, bueno, gente de Costa Rica, en fin, ¿viste? Pero docentes de Argentina, incluso de una punta a la otra, que a mí me sigue sorprendiendo mucho, porque de pronto, qué sé yo, tenía hace unas semanas una alumna de Ushuaia, que también es médica. A ver, parecería ahora que lo voy diciéndolo, que estoy dando ejemplo, que como que este tipo le da clase a los médicos. No, no, hay de todo, ¿no? Pero una ahora amiga, como cada una de las personas que van pasando por acá, y como es nuestro caso también, ¿no? Que alguna vez fuiste alumno y ahora creo contarte entre los muy queridos amigos. Pero es un poco eso, ¿no? Así es, Esto es lo que venimos desarrollando. tengo la linda experiencia de haber estado en el estudio con usted y seguramente debo seguir aprendiendo muchas cosas porque la verdad que a pesar de que estemos fuera del CUP, creo que tengo que seguir aprendiendo de usted, Platos. Todo esto lo que nos está sucediendo en la cuarentena, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la comunicación a nivel nacional? Tú sabes que yo no soy demasiado optimista. Me gustaría no ser un pesimista. Me gustaría creer de verdad que va a haber cambios positivos. Hay gente que tiene como una tremenda ilusión de que incluso nos va a cambiar en algún punto espiritualmente, que vamos a ser mejores personas. Yo honestamente no creo eso. Yo creo que todo va a seguir siendo una tremenda pelea donde hay intereses, enormes intereses creados y que dividen inevitablemente, no con aquella calificación que puso alguna vez alguien que está precisamente en el otro sector, que se llama Jorge Lanata, está Ujú. defendiendo otros intereses hoy, lamentablemente. Y yo no creo que haya una grieta, yo sí creo que hay porque no se trata de lo que le pasa a las personas, que por ahí, por seguir determinados medios, ven una sola cara de la historia, sino más bien de una diferencia muy clara en la manera de entender el mundo, digamos. Los dueños de los grandes medios, que son grupos económicos, que tienen intereses enormes, económicos, que tienen un poder increíble, lo han tenido siempre, históricamente en nuestro país, y yo diría que en el mundo, y yo creo que no va a cambiar demasiado. Me parece que esta pelea que se da hoy, donde ellos tienen la mayoría, tienen los medios más importantes y tienen cómo hacer su trabajo diario, tienen periodistas comprados y otros que simplemente trabajan porque es en lo que creen y porque defienden, se han puesto la camiseta de esos medios. Y del otro lado, la gente que sigue trabajando para el pueblo, la gente que sigue apoyando, por ejemplo, a un gobierno popular como es este que tenemos hoy y que por lo tanto nunca podría apoyar al gobierno anterior de Macri, que sabemos que representa a una minoría. Todo lo demás lo hacen posible los medios. Bueno, en definitiva, respondiendo a tu pregunta, yo no creo que vaya a variar en nada esa situación. Es doloroso, pero creo que todo va a seguir exactamente igual. Es de esperar, en esto hay que ser un poco optimistas, que empiecen a caerse algunas vendas, no los tapabocas, pero sí las vendas de los ojos Ujú. para darse cuenta, para que se dé cuenta la gente cuándo la están engañando y cuándo los hacen ponerse del lado equivocado, porque ellos son parte de los que sufren cuando esta gente toma el poder, cuando esta gente logra sus objetivos, ¿no? Son ellos también los que sufren.
Y cuando hay un gobierno popular, cuando hay alguien que trabaja para todos nosotros, es todo lo contrario, es a quien debemos apoyar. Esto no quiere decir que no seamos críticos de lo que haga mal Alberto Fernández o el gobierno popular que fuere, pero sabiendo que es alguien que está trabajando para nosotros, para el pueblo, ¿no? ¿Cómo podemos combatir la infodemia? Hablando sobre esto del tema de la información, se ha hablado un montón de cosas, ¿no? De este tema de la cuarentena. ¿Hasta qué punto podemos creer, por ejemplo, en los medios de comunicación hegemónicos? No vaya a ser que el día de mañana después nos encontremos y digamos, ah, no, mira, estuvimos creyendo en una fake news. ¿Cómo podemos tener esas herramientas, si se puede decir así, para detectar el engaño? Yo creo que la única manera, la única posibilidad que tiene la mayoría de poder empezar a entender es justamente leyendo, es estudiando, es entendiendo y moviéndose con quienes dicen la verdad, aprendiendo a saber cuál es la verdad y quiénes son los que justamente yo definía recién como los que defienden al pueblo, digamos. Pero me parece que eso es como muy difícil porque la gente piensa de acuerdo a lo que ve. La gente, y lo que ve son justamente esos canales que pertenecen a estos grupos económicos que tienen intereses que hoy creo que se han ido, no, no es nuevo, el fenómeno no es nuevo, por supuesto, pero me parece que hoy, como nunca, han empezado a perder totalmente la posibilidad de hacer periodismo en serio. Ya no importa la verdad. Por eso es muy difícil. ¿Cómo nos defendemos de eso cuando no estamos entendiendo, según lo demuestran los votos, por ejemplo? Es decir, tuvo que hacer demasiado mal las cosas o ser demasiado angurriento, digamos, el poder como para que la gente llegara al estado de hambre y por lo tanto optara por la alternativa que ofrecía Alberto Fernández. También hay una parte muy importante que nunca perdió de vista todo lo que había dejado el gobierno anterior a Macri, digo, lo que les había dado Cristina Fernández. Es curioso, pero fíjate, la gente que más la ataca son aquellos que se beneficiaron, por ejemplo, con una jubilación que de otro modo hubiera sido impensable, porque tiene que haber un gobierno popular para que reconozca que un ama de casa ha estado trabajando toda la vida también. Tiene que haber un gobierno popular para que reconozca que alguien que no ha tenido la posibilidad de trabajos efectivos, que ha hecho changas, que ha trabajado en negro, porque para esto están ese tipo de gobiernos y esos tipos de poderes, tuviera también la posibilidad de jubilarse, ¿no? Que tuviéramos derechos. Fíjate, esto es como la respuesta de alguna manera a las dificultades que se presentan para ser demasiado optimistas. Son ellos los que más se beneficiaron, quienes más atacan. ¿Por qué? Porque ellos creen a pie juntillas todo lo que les dicen estos maestros de la mentira, ¿no? Estos mercenarios de los grupos económicos, que tienen nombre y apellido, ¿no? Y que se han vendido de manera muy cara. Así es, Alfredo. Hay tantos infundios que se van metiendo en la mente de muchas personas y yo creo y estoy totalmente convencido que hay que estudiar, siempre informarse. ¿Cómo podemos perder el miedo en hablar en público? Por ejemplo, hay a veces que uno comete algún furcio o algún golpe glótico. Creo que no estar equivocado con respecto cuando uno está tan nervioso, tensa mucho las cuerdas vocales, incluso el cuerpo está rígido. Tú sabes que, bueno, en principio te tengo malas noticias, digamos. El temor oratorio no se va del todo nunca. Pero lo que sí es posible lograr, fíjate incluso que no depende, y lo calificaste muy bien recién, porque no depende ni siquiera de toda la técnica aprendida. Digamos, un locutor aprende cómo pararse frente a un público cuando está trabajando en vivo, cómo subirse a un escenario y manejar muy bien todo lo que allí acontece.
Y sin embargo, yo diría que si hay, no sé, como nos ha tocado muchas veces, una sala, un auditorio que tenga 2.000 personas, 3.000 personas, cuando uno se asoma un poquitito a ver quién está en la parte de atrás, entre bambalinas, detrás de las cortinas, ¿no? El corazón empieza a latir bastante más fuerte. ¿Qué es lo que pasa cuando empieza uno a tener cierta experiencia y cuando tiene los elementos en la mano como para saber cómo hacerlo? Lo que sucede normalmente es que uno empieza a poner ese temor a favor nuestro. Es decir, el gran paso que nosotros hacemos, por ejemplo, a lo largo de 15 horas, que es un tiempo muy reducido, es lograr que esa adrenalina que sale de la parte, unas glándulas que están acá en la parte posterior y se meten en la sangre, ¿eh? Eh, justamente, si uno lo pone en negativo, te paraliza, te inmoviliza, hace que este músculo, por ejemplo, se ponga duro, y uno no pueda hablar bien, se seca la boca, empiezan a transpirar incluso hasta las manos, se aceleran los latidos del corazón. Y sobre todo, se producen algunas lagunas mentales que te hacen difícil encontrar la palabra y todo eso. Bueno, yo creo que del mismo modo es posible poner a favor nuestro todo eso para que en última instancia la adrenalina tenga el efecto que tiene en alguien que va en una motocicleta a 200 kilómetros por hora. ¿Por qué lo hace? Porque esa adrenalina que empieza a recorrer su cuerpo le produce un enorme placer. ¿Por qué alguien se tira desde un puente, atado con una soga a su pie, 100 metros hacia abajo? Para sentir una sensación enorme de placer, porque eso es lo que produce ahí la adrenalina. Eso es justamente lo que tiene que ocurrirnos a nosotros como profesionales. Pero digo, a cualquier persona que le habla a su público. Es decir, creo que lo que tenemos que hacer es olvidarnos de que hay un público adelante, pensar únicamente en el discurso, en lo que vamos a decir, en cómo lo vamos a decir, y sobre todo en empezar a darnos cuenta de que somos un verdadero milagro, de que tenemos unas posibilidades maravillosas y de que todo va a salir bien, no tiene por qué salir mal, y que lo peor que nosotros podemos creer que va a suceder, no sucede nunca. Y aún si suponte te caes del escenario, como alguna vez me ocurrió, lo peor es posible dar vuelta, es posible ponerlo a favor. Yo recuerdo una vez, bueno, no lo voy a hacer largo, pero esto me pasó de verdad, ¿eh? Un día estaba haciendo, un 21 de septiembre, estaba haciendo una fiesta del estudiante y hablaba justamente recién de cuando tenés delante unas 3.000 personas, ¿no? Y estaba trabajando, saltando, ¿no? Tratando de transmitir eso a los chicos. Yo era también muy joven. Estaba saltando en el escenario y estaba saltando sobre un cuadradito que antiguamente se usaba para los apuntadores de teatro, ¿no? Y lo que pasó fue que se abrió y así, tal como te lo cuento, pasé para abajo. Quedé sostenido en el escenario, ¿no? Solamente con la cabeza y los hombros afuera, así, sostenido con las manos, y me fui levantando y lo que veía era que toda esa gente que me estaba mirando, porque yo estaba incentivando a la fiesta, que yo estaba además presentando un número que venía en ese momento, entonces estaban doblados, muriéndose de risa. ¿De quién? De lo que te pasa por la cabeza en ese momento es, digo, bueno, ¿a qué me dedico ahora? O de lo contrario, ¿cómo hago para revertir eso? Y esto es lo que hice, me senté, me di cuenta que tenía unos pantalones claritos que se me había manchado con sangre del costado izquierdo, entonces trabajaba moviéndome para el lado derecho y empecé a reírme con ellos, ¿no? Decía, y de pronto, una caída, no sé qué, y entonces, ¡ah! ¿Viste? Y nos reíamos todos. Y de a poco, esto que parecía que era tremendo, empezó a ser una fiesta entre todos, ¿viste? Cuando pude, nunca mostré la parte esa que te cuento, cuando presenté a alguien, me fui a cambiar de pantalones inmediatamente, y todo siguió, y te puedo asegurar que lo único que se acuerda de eso soy yo. Nada es tan grave, nada, nada,
nada, ¿no? Entonces tenemos que creer en nosotros y tenemos que creer que es posible. Pasó de ser Y un ahí llegó un momento, infortunio a ser un entretenimiento, ¿no? Digamos, lo revirtió, lo transformó en otra cosa positiva. pues sabes que sí, y después cuando yo les decía, por ejemplo, ojo que si no saltás te traigo acá y te hago caer, no sé qué, y los tipos se morían de risa, pero ya era una fiesta de todos, ¿no? Es decir, nos reíamos todos de lo que había pasado. No era ¿Y que ya esto se reían de mí, sino de lo que había pasado. se logra siendo perspicaz? ¿Es un don innato o en realidad se va desarrollando a medida que uno va ganando experiencia? Yo creo profundamente en la experiencia. Me parece que es un dato muy importante. Fíjate que yo trabajo mucho esto con los alumnos porque yo he sido una persona tímida. Cuando era adolescente era muy tímido, ¿no? Era bastante tímido, me costaba mucho. Y yo creo que empecé primero por un profundo amor, ¿viste? Miraba desde afuera a la gente que trabajaba en la radio, me moría por estar ahí. Pero fundamentalmente creo que fui desarrollando todo esto también para salir de esa situación, porque empecé a crear un personaje que era una partecita de mí que yo elegía, ¿no? Y entonces, bueno, era como otro Alfredo que podía lograr cosas que el Alfredo original le costaba mucho, ¿no? Y entonces, me parece que sí, me parece que a medida que lo fui desarrollando y a medida que fui superando y a medida que me fui metiendo en esto, primero lo hice sin tener idea, copiando lo que hacía otra gente. Y después cuando empezamos a estudiar, primero la licenciatura, después la carrera de locución, y bueno, y a medida que uno va haciendo todo esto, que va mejorando, va probando, se va probando y va logrando cada vez salir mejor y empezar a manejar los tiempos, la cuestión. Pero te vuelvo a decir, aún hoy, después de tantos años, cuando los últimos trabajos que hice, que fue antes de la pandemia, a pesar de estar ahora sin trabajar en radio desde hace ya unos años, sí, porque me dediqué a otra cosa, pero me siguen llamando algunas cámaras, algunas empresas con las que he trabajado a lo largo de años y años, y cuando llego al lugar y veo la cantidad de gente, sigo estando particularmente nervioso, ¿viste? En el momento en que digo, hola, buenas noches, está, ¿viste? Empiezo yo mismo a escucharme y a calmarme, ¿viste? Ujú. Digo todo esto porque le puede servir a alguna gente, ¿no? Que dice, pero yo nunca... Sí, claro que sí, lo podemos hacer. Y sobre todo lo que dije antes, poner en positivo lo que en negativo es dramático, porque nos produce incluso un peso muerto, ¿no? Es decir, cuando uno está muy nervioso, el cuerpo, no se puede manejar el cuerpo, los brazos, las manos. Y acá es todo lo contrario. Uno está multiplicando los sentidos, ¿viste? Está como a mil, ¿viste? Eso es justamente lo que proporciona ese pequeño temor oratorio, ¿no? Que de otro modo a lo mejor no estaríamos así. Se requiere un entrenamiento psicológico previo, ¿no? Yo creo que es parte de la historia, digamos, nuestra mente está siempre ahí, pero no necesariamente tiene que haber un paso por un profesional psicólogo, salvo en situaciones muy dramáticas. No quiero hablarte digamos, de lo que nosotros hacemos, porque yo siempre tiendo a meter la programación neurolingüística y empiezo a hablar de filtros y de patrones mentales, de cosas que han ido sucediendo en nuestra vida y de que nos van haciendo ver las cosas o preparándonos para admitir al otro o la situación de acuerdo a nuestras vivencias, ¿no? Que eso nos han dejado siempre secuelas y señas que son difíciles de solucionar. Pero de todos modos, me parece que la propia experiencia nos da la posibilidad de ir superando todas esas instancias. Únicamente creo que debe intervenir un profesional psicólogo cuando la situación ya es realmente seria, cuando hay una situación de temor que uno no puede manejar. Yo te contaba hoy
que por ahí hay gente, viste, que entran, yo doy unas charlas gratuitas por ahí antes de los cursos, y que incluso algunas técnicas, es como una pequeña clase gratuita, ¿no? Que doy. Y fíjate que la gente viene sin saber que yo los voy a obligar a todos a estar acá en Zoom con la cámara encendida todo el tiempo y que van a participar, que no es como otros cursos donde tú en ningún momento enciendes la cámara y te limitas a escuchar. Aquí es todo lo contrario. Y fíjate que cuando yo los obligo, hay muchos que no pueden, no lo pueden hacer, se van en ese momento, entonces después tengo que volver, mira, tú te retiraste, pero debes entender que la única forma de solucionar esto es que lo enfrentes, ¿no? Así que es Hay un que poco... aprender a quererla la cámara, me parece. Es como que generalmente lo vemos como un enemigo, alguien que nos está acusando, un juez, pero en todo este tiempo, Alfredo, que vengo haciendo videos y haciendo entrevistas, me di cuenta de una cosa que capaz que no, o no presté atención, o recién ahora me empecé a dar cuenta de lo que me decían en el CUB, de poder disfrutar, hacer de cuenta que esa misma cámara es una persona y que te está mirando. Si vos tenés algo para decir, decilo, no tengas miedo del qué dirán. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que he estado haciendo espectáculos en la calle y no me resultaba difícil, pero cuando iba a la facultad y estaba ahí con los nervios diciendo, uy, el profe me va a bochar, me va a decir esto o aquello. Creo que también uno improvisando puede decir muchas cosas, ¿no? Previamente lo que uno tiene como conocimiento. A veces uno se siente más distendido, más cómodo cuando uno sabe lo que está hablando, pero cuando te dicen, tienes que hablar sobre este tema, hablar de la última noticia hace 2 días atrás, y uno se siente como si fuese que está presionado por la otra persona. Me parece que hay que hacer las cosas que a uno le gusta. Creo que todos necesitamos poder saber comunicar las ideas y estamos constantemente aprendiendo. Yo creo que, fíjate que me parece que el secreto está en hablar de cosas que nos apasionen. Ujú. Hablar primero de cosas que sepamos mucho. Quiero decir, por ahí no se trata únicamente de reducir nuestras posibilidades de diálogo a los temas que nos son comunes y propios. Pero digo, si nos metemos en otro tema, tomémonos el trabajo de estudiar, de investigar, de tener un profundo conocimiento y sobre todo de hacer nuestro el nuevo tema. Entonces podemos hablar de lo que queramos, pero sabiendo de qué hablamos. Y esto es uno de los graves defectos que tienen muchos de nuestros colegas profesionales. Ujú. Ellos han entendido que estar frente a un micrófono es simplemente hablar de lo que venga. Y no se trata de eso, creo que no podemos hablar de todo. Tenemos que Exacto. hablar únicamente, digo, opinando, teniendo, digamos, la idea de trasladarlo a los demás. Me parece que tiene que haber un objetivo y que ese objetivo debe ser muy claro. ¿Qué quiero lograr yo cuando digo esto? Sí. ¿Por qué hoy te hablaba en términos políticos, pudiendo evitar eso, cuando me preguntaste acerca de cómo veía el futuro de los medios después de la pandemia? Y lo encaré desde un tema político porque ese es hoy mi objetivo. Me preocupa mucho el tema, ¿no? Pero esto en cualquier tema que uno aborde, quiero decir, tenemos que tener en claro qué es lo que queremos que le quede al otro y tenemos que hablar únicamente de lo que conocemos. Eso me parece que abre todo un panorama. ¿Sabes que me entusiasmé hoy cuando me dijiste que me ibas a preguntar sobre los inicios y sobre la radio? Porque no sabes cómo la estoy extrañando. Hacer radio y televisión son como dos mundos diferentes, podría decirse. Absolutamente. Yo creo que, es decir, primero, bueno, la tele es complicado, uno tiene una dependencia total del otro. En radio, en cambio, somos nosotros los que manejamos la historia. Digo, desde el vamos, el operador hace lo que nosotros como conductores creemos que tiene que hacer. Pero en televisión es todo lo contrario, es alguien, un switcher master que te dice, bueno, esto tiene que estar absolutamente programado y no te puedes salir de ahí.
¿no? Pero hay además otra, viste que se habla mucho de la magia. A mí, antes no me gustaba mucho decirlo en estos términos, pero me parece que está bien, porque es un poco así, ¿viste? Es decir, ¿por qué nos enamoramos de la radio? ¿Y por qué a uno simplemente le puede gustar hacer televisión? Pero es difícil enamorarse de la tele. En cambio, la radio empieza a ser una pasión. En algún momento de mi vida, por ejemplo, yo creo que me excedí, que trabajé demasiado en radio y me perdí, por ejemplo, mucho tiempo que hubiera querido dedicar a mis hijas. Mm. Y hoy a eso lo veo como un tremendo error, ¿no? Pero es un Qué poco eso. importante lo que usted dice, de darle tanta importancia a los hijos. Yo le voy a comentar algo totalmente personal. Eh, yo también soy hijo. Hubiese deseado que estuviese mi padre conmigo. Él ahora actualmente él es médico y desearía que por lo menos tuviese ese tipo de pensamiento, porque hay gente que se llena de tanto trabajo y se olvida de lo más importante, las personas que están al lado, Sí, que lo siguen, sí, que los apoyan. sí, sí. Sí, tú sabes que, bueno, yo si de algo me arrepiento es justamente porque trabajaba toda la semana, el sábado, el domingo, y cuando estaba fuera de la radio estaba planificando, proyectando, metido en las reuniones con el equipo de trabajo, y el tiempo pasa muy rápidamente. Mis hijas crecieron y yo estuve mucho menos de lo que debía haber estado. Esto es algo que me queda como un peso. Bueno, no sé cómo vinimos a parar acá, pero este mea culpa me parece que tenía ganas de tal vez de admitirlo públicamente. No, no, bueno, pero es así. Pero digo, ¿Cuántos hijos tiene Alfredo? tengo 3 hijas y tengo 2 nietos que, bueno, son todos ellos mi vida. Una, la más chica, la mamá de mi nieto más grande, está hoy en España. Lamentablemente le tocó estar allá cuando empezó todo esto y no hay modo de que se pueda volver, de modo que la estamos extrañando mucho y obviamente su hijo más que todos nosotros, ¿no? Y ella, te imaginas, ¿no? Pero bueno, es así, es cuestión de tiempo, ya llegará. Y bueno, y ahí están. Con la más grande estamos ahora trabajando un poco con esto que te digo de la cuestión del training empresarial y demás, que es uno de los cursos. Y con la otra, que es la mamá de mi nieta, bueno, estamos ahí todo el tiempo comunicados, pero ahora no podemos estar juntos, digamos, solamente a través de esto, de las redes, de este tipo de posibilidades que hoy tenemos. La Sí. gente, ¿cómo puede comunicarse con usted en el caso que tengan el deseo de hacer este tipo de curso? ¿Tiene alguna página por Facebook o por WhatsApp? ¿Cómo pueden acceder a esa información? Mira, yo te lo voy a hacer de la manera más sencilla. Por supuesto que estamos como, digamos, como todo el mundo en todas las redes y demás, pero hay una página que yo quiero invitar de manera muy especial Sí, adelante. a que la es, y esa página es Alfredo Blato, con doble T es mi apellido, .com. alfredoblato.com. Y ahí vas a ver todos estos cursos de los que hemos venido hablando hoy y particularmente este que tiene que ver con la comunicación oral. Hay otros, no los voy a adelantar solo por una cuestión de cábala, pero hay 2 cursos que vienen ahora. Uno que tiene que ver. Bueno, está bien, digo solamente el título, La vamos ceremonial a y spoilear protocolo. un poco. La vamos a spoilear un poco. Ceremonial y protocolo, con gente con muchos, muchos años de experiencia. Y, bueno, ese es uno. Y el otro, a ese sí, lo voy a dejar así con puntos suspensivos, pero es algo que tiene mucho que ver con nosotros, Ujú. tiene que ver con la televisión, tiene que ver con las series, tiene que ver con gente que hace eso de manera maravillosa, digamos. Así que estoy esperando eso con muchas ganas y bueno,
y los van a poder encontrar también ahí en alfredoblato.com. Fantástico, fantástico. Bueno, ahora toda la gente no tiene la excusa de decir no tengo nada para hacer, así que podemos aprender con Blato. La calidad de la enseñanza es tremenda. Para ir terminando, Blato, ¿nos querés compartir una frase personal que utilizás habitualmente? Una frase personal que utilice habitualmente. ¿Sabes qué? No se me ocurre. Mira, ayer usé para empezar la charla que tuve ayer con un grupo, usé una frase que decía más o menos esto. Decía, muchas veces las cosas que tenemos que decir no llegan ante nosotros, Ujú. sino hasta que, bueno, en síntesis era algo así como, sino hasta que es demasiado tarde. Era una frase de un escritor francés que fue premio Nobel, que se llama André Guillet, pero que habla de que justamente a veces por no decir a tiempo las cosas que tenemos para decir, es demasiado tarde cuando por fin se nos ocurre decirlas. Quiero decir, si hubiéramos dicho a tiempo la palabra apropiada, probablemente tendríamos una mejor relación Mm. con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Pero bueno, muchas veces no sabemos cómo decirlo y entonces todo se complica. Dice, creo que el gran filósofo Platón decía que los hombres inteligentes hablan porque tienen algo para decir y los necios solo lo hacen para decir algo. Te agradezco públicamente. Para mí fue hermosa esta charla. Espero que se pueda seguir dando otras charlas en un futuro. Y por qué no encontrarnos algún momento después de que pase todo esto del tema de la pandemia. Ojalá que sí. Y creo y tengo esa fe de que muchas personas van a poder sacarle el jugo, es decir, lo positivo de esta cuarentena. No todo está perdido. Hay muchas cosas que uno puede hacer desde la casa, como habíamos dicho, de hacer un curso, leer, pasar el tiempo con la familia. Hay que aprovecharlo bien el tiempo. Los invito para que se puedan suscribir a mi canal. Nos vamos despidiendo. Yo les voy a mandar un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que nos están mirando. Yo te mando también un fuerte abrazo, Blatos, porque has tenido la gentileza de poder acceder a esta entrevista. Así que también te voy a dar el lugar para que puedas despedirte de la audiencia. En primer lugar, agradecerte a ti, Brian, por este rato, por este placer de poder dialogar. Y bueno, ojalá que me equivoque en esta manera de entender lo que se viene. Ojalá que me equivoque. Ojalá que sirva todo esto terrible que nos está pasando para que seamos mejores en algún punto. Ojalá que sí, ojalá que algo cambie. Yo me resisto un poco porque parecería que los pueblos no tienen memoria, parecería que prontamente vuelve a ser todo tan terrible, tan negativo, nos olvidamos del otro, perdemos los valores que nos hacen seres humanos, ¿no? Ojalá que cuando volvamos a encontrarnos, Brian, querido, esté otra vez en la radio. Hoy te decía que tengo muchas ganas, tengo, por supuesto, siempre una gran cantidad de proyectos y la única razón por la cual no estoy hoy haciéndolos tiene que ver con que no tengo un minuto disponible para dedicarlo a ese proyecto. Pero hay uno, particularmente uno, que hice hace varios años ya en Radio Universidad Nacional de Córdoba, que en aquel momento se llamó Latido Americano, porque a ese nombre sabes que lo puso Mario Luna, que es un amigo muy querido y era el director artístico en aquel momento. Me dice, mira Alfredo, tú tienes que hacer un programa de música latinoamericana. Bueno, eso fue creciendo con los años
y fue mucho más que un programa de música latinoamericana y se transformó en un programa dedicado a toda Latinoamérica. Y tengo muchas ganas de volver a hacerlo y ahora ya no se llamaría así, sino que tomaría un nombre que alguna vez tuvo cuando estuve en Venezuela, cuando eh, intenté presentarlo allá y demás, que fue Morena Bella, y ese que es el nombre con el que creo que voy a volver ahora. Y ojalá que tenga el tiempo como para poder volver, ¿no? Porque es una necesidad grande para esta pasión que es una parte inherente a nuestra existencia, digamos, ¿no? Este es un amor, el de la radio, que es también para siempre, como el que uno le dedica a algunas mujeres. Llegamos al final de este video y nos estaremos viendo en la próxima. Chau, chau.